Hola, estamos en Informática 1, vamos a empezar la unidad 5 que se llama Tipos de datos estructurados. En la unidad 3 vimos los elementos principales del lenguaje Python y en la unidad 4 vimos las funciones como una herramienta para poder organizar y hacer de manera modular el código cuando ya estamos haciendo programas más grandes y complejos. Lo que vamos a ver en la unidad 5 son nuevos tipos de datos que nos permiten organizar datos más complejos. Cuando los programas crecen y se vuelven más complejos, también los datos son más complejos, son más difíciles de organizar y para eso vamos a utilizar estas variables que vamos a ver. Observen que hasta el momento hemos trabajado 4 tipos de datos, int, float, string y bool. 3 de ellos, los enteros, los float y los booleanos, tienen la característica de ser escalares, es decir, que son elementos únicos. No podemos, mediante el lenguaje, primitivas del lenguaje, acceder a partes de un dato entero, ni de un float, ni de un booleano. Las cadenas de caracteres, por el contrario, consideramos no escalares o arreglos, porque, como vimos con la operación de indexación, podemos acceder a un carácter dentro de una cadena. Pensemos cómo podríamos hacer si quisiéramos almacenar las notas de un curso, las medidas de temperatura que hace un sensor. Necesitaríamos entonces muchas variables, cada una con un nombre diferente, para poder almacenar estos datos. Ahí es donde entran los datos que vamos a ver en esta unidad. Vamos a hablar ahora de las tuplas. Las tuplas es un tipo de dato que, como las cadenas de caracteres, es un tipo arreglo, es decir, no escalar, se compone de varios elementos, pero tiene la diferencia que en las tuplas cada elemento puede ser de cualquier tipo, a diferencia de las cadenas. En las cadenas de caracteres, cada elemento de una cadena es a su vez un carácter. En las tuplas, cada elemento de una tupla puede ser de cualquier tipo, es decir, un entero, una cadena misma, un booleano, etc. Veamos aquí en la diapositiva ejemplos de algunas tuplas y la sintaxis para el manejo de este tipo de datos. Entonces, en esta primera línea vemos la variable t1 que le asignamos entre paréntesis 5.24. Esto es, los paréntesis indican entonces que es una tupla. Este es el símbolo que utilizamos para la tupla y esta coma acá indica que este elemento es el primero de una tupla. La tupla 2, la T2, la variable T2 es una tupla ya de más elementos. Miren entonces que cada elemento lo vamos a separar por coma. Listo. Y cada elemento puede ser de cualquier tipo. En este caso tenemos un float en el primer elemento, en el segundo una cadena de caracteres, un entero y un booleano. Ese arreglo de 4 elementos puede ser asociado, agrupado, digamos, en un solo tipo de dato, en una variable, que en este caso es T2, una tupla. La tupla 3 tiene otra característica adicional y es que su primer elemento es una tupla, entonces elementos de tuplas también pueden ser tuplas a su vez. La operación de concatenación que habíamos visto para las cadenas de caracteres también la podemos aplicar a las tuplas. En este caso, la unión o concatenación de T3 y T2 la estamos asignando a la tupla T4. Una tupla de un solo elemento, recuerden que debe llevar la coma, tupla como elemento de otra tupla, y la concatenación. Veamos ahora en el notebook, en la sección 5.1 que habla de tuplas, el código que estábamos viendo en la diapositiva. Al ejecutarlo, miren ustedes acá que podemos ver entonces lo que imprime la instrucción print T4. Miren ustedes que el primer elemento de la tupla T4, ¿cierto?, es el primer elemento de la tupla T3, que es a su vez otra tupla. Aquí vemos entonces esa jerarquía, esa tupla anidada dentro de la otra tupla. Si habilitamos esta instrucción y ejecutamos de nuevo, podemos ver que el elemento 2 de la tupla 4, es decir, 0, 1 y 2, es false. En efecto, eso es lo que imprime.
también podemos imprimir el primer elemento, nos sale la primera tupla y podemos hacer con las tuplas, al igual que con las cadenas, también el proceso de segmentación. En este caso imprimiendo el elemento 2 y 3 de la tupla, que son estos dos. Aquí en el notebook pueden encontrar ustedes también un ejemplo de un programa que involucra una función y utiliza tuplas. En esta función, miren ustedes, lo que hace es, recibiendo dos números enteros positivos, retorna una tupla con todos los divisores comunes de n1 y n2. Aquí tenemos un ciclo en el que vamos recorriendo el rango definido por el algoritmo. Miren ustedes que al inicio estamos definiendo una tupla vacía con un par de paréntesis y si se da la condición que nos define el problema, entonces vamos a ir agregando a la variable divisors el elemento i, que es el iterador del ciclo, pero como un elemento de tupla. Lo estamos concatenando a la tupla que se lleva hasta el momento. Podemos ejecutar este programa agregando un print acá para ver cómo va cambiando la variable divisors. Entonces vemos en la primera iteración era solo el 1, luego el 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 5 y así. Al final, en el programa principal se calcula la suma de todos los divisores, en este caso es 42.